crecía. La palabra clave es crecer. El crecimiento no es malo, es simplemente la evidencia de que un ser está vivo. No solo el crecimiento físico, sino el crecimiento en todos los sentidos, y tratándose la iglesia, pues, del crecimiento espiritual. Pero el hecho de que hay verdadero crecimiento espiritual no quiere decir que no haya crecimiento físico. El número de los miembros de la iglesia primitiva aumentaba, crecía mucho en aquellos días. Y entonces encontramos el versículo 1 que dice, recuerda que estamos en Hechos 6, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí vemos una realidad del crecimiento. Junto con el crecimiento vienen los problemas. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Familias pequeñas, problemas pequeños. Familias grandes, pues problemas grandes. Es una ley de la vida. Si no quieres enfrentar dificultades, no crezcas. Pero recuerda que el que no crece, en algún sentido, está muerto. Bueno, el problema que surgió en la iglesia primitiva, cuando empezó a crecer, fue la insatisfacción de los cristianos griegos. Ellos empezaron a quejarse de que las viudas griegas eran desatendidas en la distribución diaria del pan, dice el texto. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Había injusticia? ¿Los cristianos judíos eran injustos? ¿O los cristianos griegos eran demasiado reclamones? ¿Cuál era la realidad? Bueno, lo cierto es que había problemas. Y cuando una iglesia enfrenta problemas, pues esos problemas son la oportunidad de evaluar las cosas y descubrir qué cambios deben ser hechos. En tiempos de aparente éxito es fácil acomodarse, y ese es un tremendo peligro para cualquier iglesia. Alguien dijo que el éxito es el nido del año pasado de donde los pájaros ya se fueron, pero tú no te das cuenta a veces de eso. Cualquier iglesia o institución que crea que porque en este momento las cosas le van bien, todo le seguirá yendo bien en el futuro sin que sea necesario algún cambio, está condenada al fracaso. Los apóstoles, delante del problema, analizaron la situación y llegaron, pues, a la conclusión de que algo tenía que ser hecho. Hechos capítulo 6, versículos 2 al 4, relata este incidente de la siguiente manera. Convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Allí comenzó el ministerio de los diáconos. Fueron los diáconos los que se dedicarían al diaconeo, mientras que los apóstoles continuarían con la diaconía. Ambas palabras griegas están relacionadas con el servicio. Diaconeo con el servicio de las mesas y diaconía con el servicio de la palabra. Te das cuenta que delante del problema que había surgido por causa de la reclamación de algunos, fue necesaria la organización. La organización es parte del crecimiento. Sin organización, por más buena voluntad que exista, se cae más tarde o más temprano en la anarquía, en la cual cada uno hace lo que quiere y todo se transforma en una confusión que no tiene salida. Por lo tanto, cuando alguien dice, yo estoy con la iglesia, pero no quiero saber nada con la organización, no sabes lo que estás diciendo. No hay iglesia sin organización, porque el orden es la base de la organización y el orden es la base de la administración divina. ¿Por qué tú crees que Lucifer se rebeló? Porque no quería el orden. Para todo hay orden en la vida, inclusive
para las cosas espirituales, para las cosas de Dios. Vamos a la segunda parte. Hablaremos aquí de uno de los 7 diáconos que fueron nombrados en aquella ocasión. Me refiero a Esteban. En el Nuevo Testamento, mira, hay 2 palabras para referirse a una corona. La primera palabra es diadema, que significa una corona real, de rey. Y la otra palabra es estéfanos, que quiere decir una corona de victoria, que cualquier ser humano puede recibir. La corona real solo la reciben los príncipes, pero el estéfanos lo puede recibir cualquiera. Ahora es interesante que el nombre de Esteban viene justamente de la palabra estéfanos. La corona real se hereda, pero la corona de victoria solo se da al que llega al fin de una carrera o al que pelea una batalla. Pues Esteban corrió la carrera del cristiano y peleó la batalla de la fe. Hechos 6:8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sabes, el poder del Espíritu solo se manifiesta en la vida de alguien que ha entendido el tema de la gracia. La vida de Esteban era una vida de poder porque había entendido el tema de la gracia. La gracia de Cristo es el centro del Evangelio. Cuando entiendes que has sido salvado por gracia, no hay cómo exaltarte a ti mismo. Tú desapareces y Jesús es exaltado. Pena que a muchos les lleva tiempo entender que en la bendita obra de la salvación no hay una pizca de participación humana. Dios no te salva por lo que haces, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Esteban había entendido eso, y el resultado era que el Espíritu se manifestaba poderosamente en su vida. Pero eso no agradó a los judíos, porque la confianza de la salvación de los judíos estaba depositada en el fiel cumplimiento de la ley, en la obediencia. Ahora, el hecho de que tú crees en la gracia no quiere decir que la obediencia no tenga sentido, pero es un error fatal creer que la obediencia es la base de la salvación. Pues entonces, como los judíos no entendían eso y Esteban predicaba la gracia, ellos se levantaron contra Esteban. Hechos 6:9-11 narra el incidente de la siguiente forma. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. En Cilicia estaba Tarso, la ciudad de Pablo, de Saulo de Tarso. Continúo leyendo. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, se están refiriendo a Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Voy a explicar un poco para que entiendas lo que estamos leyendo. En aquellos tiempos vivían judíos de varias naciones, cada uno en su propio barrio, y algunos de sus grupos étnicos tenían sus propias sinagogas. Los libertos, que son mencionados en el texto que acabo de leer, eran descendientes de los judíos que habían sido cautivos en un tiempo, pero que ahora eran libres del poder romano. Se llamaban libertos. Fueron estos los que dirigieron la campaña contra Esteban y lo llevaron ante el Sanedrín. Vamos ahora a la tercera parte, porque aquí veremos a Esteban ante el Sanedrín. El siervo de Dios estaba allí, siendo acusado de blasfemar contra Dios y de decir que las ceremonias del Antiguo Testamento ya no tienen valor. Y no tenían mismo, porque todo aquel ceremonial judío tenía como propósito llevar la mente de los adoradores judíos a Cristo. Sin embargo, ellos estaban tan amarrados al ceremonial que tomaron eso como motivo para acusar a Esteban. El capítulo 7 de Hechos presenta el sermón de Esteban. Este sermón es el más largo del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este sermón Esteban recapitula toda la historia de Israel. Menciona las contribuciones hechas por grandes personajes judíos destacados como Abraham, Moisés, David, Salomón.
Solo que este sermón es más que un relato de hechos conocidos. También es una refutación a las acusaciones que se levantaban contra él. Y también es una revelación de los pecados de Israel. Esteban usó las propias escrituras de los judíos para probar que la nación y sus líderes eran culpables de pecados peores de los que ellos estaban imputándole a él, a Esteban. ¿Qué pecados eran esos? Primero, los judíos interpretaron incorrectamente las propias raíces espirituales. Hechos 7, 1 al 8 dice esto. No voy a leer todo el texto. Este sermón de Esteban empieza con el Dios de la gloria en el versículo 1 y termina con Esteban viendo la gloria de Dios en el versículo 55. Esa gloria, Dios quería que hubiera sido reflejada en su pueblo, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, pero cuando Jesús vino, pues ellos lo rechazaron porque estaban amarrados a su ceremonial y no vieron a Jesucristo. Uno de los peligros de estar tan amarrados a la tradición, que no tiene base en la Escritura, sino en la costumbre, en la cultura, uno de los peligros de eso es que tú no veas a Jesucristo con claridad. Bueno, el segundo pecado que Esteban menciona de los judíos es que ellos rechazaron a los libertadores que el Señor les envió. Eso está en los versículos 9 al 36. En tercer lugar, ellos desobedecieron la ley. Versículos 37 al 46. Los acusadores de Esteban argumentaban que él estaba contra la ley y sin embargo a lo largo de su historia el pueblo de Israel había sido el verdadero pueblo desobediente. El cuarto pecado que Esteban menciona de los judíos es que ellos despreciaron su templo. Eso está en los versículos 44 al 50. Mira cómo son las cosas. Ellos lo acusaban a él, a Esteban, de querer destruir el templo y sin embargo ellos habían pervertido el verdadero ceremonial del templo. Quinto pecado. Ellos resistieron obstinadamente a su propio Dios y a la verdad. Eso está entre los versículos 51 y 52. Este es el punto culminante del sermón de Esteban. Voy a leer. Duros de cerviz, versículos 51 y 52. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Tremenda bravura de Esteban. Estaba lleno del Espíritu. Los enfrentó. Ellos lo acusaban a él de ser transgresor de la ley, de querer atacar la tradición del pueblo, de pervertir el templo. Y sin embargo, ellos, los propios judíos, eran los primeros que habían hecho eso. Y Esteban les dice, ustedes lo hicieron. Y cuando vino el Mesías, ustedes lo mataron. Ustedes han sido sus entregadores y matadores. Qué expresiones terribles. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Al terminar su sermón, y eso está en Hechos 7, del 54 al 57, voy a leer el texto. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Sabes, la escena que Esteban vio nos transporta al cielo, al momento del juicio. Él estaba siendo juzgado por los hombres en la tierra, pero sin saber ellos serían juzgados un día por Dios en los cielos. Percibe que Esteban era un predicador cristocéntrico. Su mensaje todo fue centrado en el rechazo del pueblo a su único Salvador Cristo. Pero su último mensaje es el tema del santuario y del juicio investigador. El texto dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo,
puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tiene para ti esta escena algún parecido con esta otra escena narrada simbólicamente por Daniel 7, 9 y 10? Voy a leer. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué parecido tiene esto que Daniel escribió con lo que Esteban mencionó en su último sermón antes de morir? Naturalmente, el juicio investigador comenzaría solo en 1844, mientras que la oportunidad para el pueblo de Israel estaba terminando en ese momento. Por eso el mensaje de Esteban no tiene un llamado al arrepentimiento. En su sermón, si tú analizas el sermón, no hay llamado al arrepentimiento, porque como nación ya no tenían más oportunidad. Ellos ya no anunciarían más la salvación del mundo como se la había prometido Dios a Abraham. A partir de ese momento, los mensajeros del Evangelio al mundo ya no serían los judíos. Como pueblo, serían los seguidores de Jesús. Judíos o gentiles, pero seguidores de Jesús. Ellos deberían abandonar Jerusalén y dar testimonio a todo el mundo, testimonio del Evangelio. Sin embargo, los judíos podrían salvarse, claro, pero individualmente, ya no como nación. Por eso Esteban oró. Hechos 7, 59 y 60 dice: y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y esa oración intercesora fue respondida poderosamente. Porque aparentemente, ¿quién diría que aquel movimiento de agresión estaba siendo dirigido por Saulo de Tarso, a cuyos pies colocaron las ropas ensangrentadas de Esteban? Y algunos días después, ese Saulo se convierte como resultado, entre otras cosas, de la oración de Esteban en el último momento de vida. Llegamos ahora al fin de este comentario, hablando sobre la propagación del Evangelio a partir de ese momento. ¿Sabes? La muerte de Esteban desató una tremenda persecución contra la iglesia cristiana de aquellos días. Pero la historia ha demostrado que es en la persecución y en las dificultades que la iglesia crece. A lo largo de mi vida, en diferentes países, he visto que cuando la iglesia entra en crisis por algún motivo, no voy a especificar este o aquel motivo, pero cuando la iglesia entra en crisis es ahí que crece, porque es en el dolor que la iglesia testifica. Por donde quiera que los cristianos eran esparcidos en aquellos días, testificaban de Jesucristo. Y la iglesia crecía, ya no solo en Jerusalén, sino donde quiera que los cristianos iban huyendo de la persecución. Hechos 8, 1 y 3 dicen: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las
tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Saulo entraba casa por casa. ¿Por qué? Porque la iglesia de aquellos días se reunía en las casas. Saulo sabía que si destruyese a la iglesia en las casas, destruiría a la iglesia como un cuerpo. El diablo también sabe eso. Tal vez por eso hoy día entra en la cabeza de muchos hermanos para no aceptar el plan de los grupos pequeños, que nada más son la iglesia de casa en casa, casa por casa. Bueno, siguiendo adelante con el capítulo 8 de Hechos, veremos que se destacan dos incidentes. Primero, la predicación de Felipe en Samaria. Muchos samaritanos se convirtieron, muchos se bautizaron, y la iglesia de Jerusalén, cuando oyó la noticia de que la obra estaba creciendo en Samaria, envió a Pedro y Juan. Ayudar a Felipe en ese trabajo de evangelización. Al regresar de vuelta a Jerusalén, Pedro y Juan pasaron por otras ciudades samaritanas pequeñas predicando a Jesús y con muchos buenos resultados. En este capítulo 8 también se narra la conversión del eunuco etíope. Quiere decir, el evangelio había salido de las fronteras de Israel y se estaba esparciendo por otros países y lugares, samaritanos y etíopes.